En los desiertos y orillas productivas del antiguo Oriente Próximo, surgió una comunidad cuya narrativa está profundamente vinculada con las escrituras sagradas y los enigmas de la arqueología: los filisteos. Este colectivo misterioso, frecuentemente evocado por sus batallas con los israelitas, esconde misterios que han fascinado a académicos y teólogos durante generaciones. Los textos sagrados introducen a los filisteos en las vivencias de Abraham e Isaac, manifestándose en episodios que reflejan tanto discordia como convivencia armónica. Estas historias, documentadas en Génesis 21, 32, 34 y Génesis 26, 1, 33, exponen una dinámica compleja entre los filisteos y los ancestros judíos, caracterizada por disputas sobre fuentes acuáticas y acuerdos de tranquilidad. El origen de los filisteos aún provoca discusiones entre los expertos. Las escrituras indican un linaje foráneo, quizás vinculado a los pueblos del mar, un conglomerado de nómadas marinos que llegaron a las costas de Canaán. Esta hipótesis se ve reforzada por hallazgos arqueológicos que muestran una herencia cultural y tecnológica diferente a la de los nativos cananeos. Antes de abordar este asunto crítico, permíteme recordarte que en este espacio ofrecemos vídeos diariamente. Para que no te pierdas ninguna actualización, suscríbete y activa las notificaciones. Estoy convencido de que valorarás los conocimientos que adquieres aquí cada día. La saga de los filisteos se inicia en los albores del tiempo, con las escrituras identificándolos como descendientes de Captor, posiblemente ligados a la isla de Creta. Este relato, mencionado en Génesis 10:14 y Jeremías 47:4, suscita visiones de una osada travesía por el Mediterráneo hacia las playas cananeas. El desplazamiento desde Captor no fue solo un logro náutico, sino también el transporte de ideologías, técnicas y costumbres culturales. Los descubrimientos arqueológicos indican que los filisteos aportaron métodos avanzados de alfarería y metalistería a Canaán, marcándose prontamente distintos de sus vecinos por su destreza material. La llegada de los filisteos a Canaán señala el comienzo de un período de influjo y discordia. Asentándose en la rica franja de Gaza y zonas aledañas, erigieron metrópolis-estado imponentes que se destacarían en las Sagradas Escrituras como figuras centrales en una trama de antagonismo, confrontación y mestizaje cultural con los israelitas. ¿Estabas al tanto de que se convirtieron en adversarios desde su primer encuentro? Eso es justo lo que exploraremos en este video. Pero antes de seguir, comparte este vídeo con alguien especial. Nuestra labor como fieles es difundir el Evangelio al mayor número de personas posible. Por lo tanto, compártelo ya en ese grupo de WhatsApp con tus seres queridos. Estoy seguro de que será enriquecedor. Avanzando en nuestro relato iluminador, Palestina, el territorio de los filisteos, no se constituyó como una monarquía centralizada, sino como una alianza de 5 polis: Gaza, Asdod, Ascalón, Ecrón y Gat. Cada ciudad se regía de manera independiente, aunque colaboraban colectivamente ante peligros foráneos, particularmente contra los israelitas. Esta estructura política facilitaba la colaboración en momentos bélicos y la rivalidad durante la paz, propiciando un intercambio cultural y comercial próspero entre ellas. La posición geográfica de estas polis les proporcionaba dominio sobre rutas de comercio cruciales, beneficiando económicamente a la Liga Filistea. Los documentos sagrados, como se muestra en Jueces 16 con el desafío de Sansón a los filisteos en Gaza, resaltan la relevancia de estas ciudades no solo como bastiones de autoridad,
sino también como lugares clave en los enfrentamientos entre filisteos e israelitas. Aunque hubo tensiones, las relaciones entre filisteos e israelitas no se circunscribieron únicamente a la confrontación. La coexistencia obligada y los intervalos de paz fomentaron intercambios culturales que influenciaron la identidad de ambos pueblos. Investigaciones arqueológicas han revelado pruebas de la influencia filistea en la alfarería de Israel y recíprocamente evidenciando una interacción compleja y de múltiples facetas. La palabra filisteo constituye un misterio, rodeado de interpretaciones históricas, traducciones y relecturas. Si bien se reconoce generalmente que deriva del término hebreo pelistim, su procedencia precisa y su significado siguen siendo inciertos. Algunas hipótesis indican que podría originarse de la raíz semítica PLSH, que sugiere la idea de separar o conquistar, reflejando posiblemente la visión israelita de los filisteos como forasteros y colonizadores. La calificación en los textos bíblicos de los filisteos como gentes del mar introduce un enigma adicional a su identidad. Referencias en registros egipcios y anales hititas sobre colectividades semejantes indican una vasta red de culturas marítimas vinculadas en el Mediterráneo durante el segundo milenio AC, que podría estar conectada con los predecesores de los filisteos. Este enigma etimológico no solo manifiesta la dificultad de rastrear los orígenes de antiguos pueblos, sino también cómo las narraciones de los vencedores pueden moldear la denominación de una comunidad. La selección de nombres en las escrituras sagradas no solo identifica, sino que también clasifica moral y culturalmente a los colectivos mencionados, asignándoles un rol dentro de la cosmogonía israelita. En el mosaico de historias que forman la Biblia, los filisteos se destacan como los contrincantes constantes de los israelitas. Desde la llegada de estos últimos a Canaán hasta la consolidación del reino bajo David, los filisteos simbolizan el desafío permanente a la existencia israelita y su lealtad a Yahvé. Relatos como el de David y Goliat en 1 Samuel 17 no solo ejemplifican la lucha armada, sino también enfatizan lecciones de fe, valor y el cuidado divino. Goliat, el coloso filisteo, se erige como el prototipo del adversario que, pese a su fuerza, es derrotado por la elección divina y la astucia de un joven pastor. Las guerras entre israelitas y filisteos, descritas en diversos libros del Antiguo Testamento, revelan un panorama complejo de interacción política y militar. Aunque a menudo presentados como meros antagonistas, los filisteos y su relación con Israel contribuyen a una narrativa más rica que refleja la realidad geopolítica del antiguo cercano Oriente, marcada por conflictos, pero también por periodos de coexistencia y adaptación mutua. Más allá de los relatos bíblicos que los pintan como villanos monolíticos, la investigación histórica y arqueológica ha comenzado a desmitificar a los filisteos, revelando la complejidad de su sociedad, creencias y contribuciones culturales. Los descubrimientos en sitios como Ashkelon y Ekron han desenterrado evidencia de su avanzada agricultura, comercio y artesanía, desafiando la imagen de un pueblo exclusivamente beligerante. La evidencia sugiere que, aunque ciertamente fueron adversarios de los israelitas, los filisteos también participaron en el intercambio comercial y cultural con ellos y otros pueblos vecinos. Su legado incluye no solo la guerra, sino también la introducción de innovaciones en la metalurgia y la cerámica, así como influencias en la dieta y costumbres del Levante. Este proceso de desmitificación no solo enriquece nuestra comprensión de los filisteos como un pueblo dinámico y multifacético, sino que también ilustra cómo las percepciones históricas pueden ser moldeadas por las narrativas de los vencedores.
reconstruir la historia de los filisteos a partir de evidencias arqueológicas y textuales. Es un ejercicio que nos recuerda la complejidad de la historia humana y la importancia de cuestionar nuestras fuentes. La identificación de los filisteos como integrantes de los pueblos del mar abre perspectivas sobre su herencia oceánica y su influencia en los intercambios comerciales y los conflictos navales en el Mediterráneo de la antigüedad. Tanto registros egipcios como narrativas bíblicas indican su arribo a Canaán vía marítima, probablemente motivados por disputas o en la búsqueda de territorios nuevos. Esta herencia de navegantes marcó significativamente su cultura, abarcando desde la fabricación de navíos hasta estrategias bélicas marinas. La repercusión de su asentamiento se observó a lo largo de la costa levantina, donde fundaron puertos que emergieron como ejes centrales del comercio marítimo. Estos enclaves no solo promovían el flujo mercantil con otras culturas mediterráneas, sino que también funcionaban como bases para ofensivas y exploraciones filisteas, extendiendo su esfera de influencia más allá de las fronteras de Palestina. Investigaciones en arqueología náutica han revelado pruebas de la actividad marítima filistea, desde vestigios de sus embarcaciones hasta objetos que evidencian intercambios con Chipre, Egipto y el área Egea. Estos descubrimientos recalcan el papel del mar en la dinámica económica y bélica de los filisteos, retando la concepción predominantemente terrenal de sus enfrentamientos con los israelitas. A pesar de su antagonismo histórico, la convivencia prolongada entre filisteos e israelitas desembocó en significativas transferencias culturales. Descubrimientos arqueológicos muestran la adopción recíproca de tecnologías, métodos agrícolas y hábitos alimenticios, beneficiando a ambas civilizaciones. Los filisteos aportaron innovaciones agrícolas y variedades de granos a Canaán, mientras que las adaptaciones israelitas se manifiestan en la alimentación filistea. Esta dinámica de intercambio también permeó el arte, evidenciando integraciones estilísticas en cerámica y forja. Incluso en épocas de guerra, el comercio entre las comunidades filisteas e israelitas se mantenía, propiciando un intercambio constante de mercancías e ideas. Estas interacciones revelan una complejidad en las relaciones entre ambos pueblos, que trasciende la simple hostilidad, indicando etapas de coexistencia y adaptación recíproca. La influencia mutua se extendió hasta las prácticas religiosas y lingüísticas. Aunque los filisteos conservaban sus deidades y ritos propios, el contacto con los israelitas les introdujo a conceptos y creencias relacionadas con Yahvé, generando un ambiente de sincretismo religioso en algunas zonas de Palestina. Este intercambio cultural destaca la fluidez y variabilidad de la identidad en el Oriente Próximo antiguo. Los filisteos veneraban diversas divinidades, reflejo de la confluencia de influencias que marcó su sociedad. Entre estas, Dagon, deidad de la agricultura y el mar, destaca especialmente mencionado en las Escrituras durante el episodio en que el Arca de la Alianza es llevada a su templo, en 1 Samuel 5. Este relato no solo subraya el papel de Dagon dentro del culto filisteo, sino también las fricciones teológicas existentes entre filisteos e israelitas. Astarté y Baal-Zebub eran otras deidades principales en el panteón filisteo, con templos dedicados a ellos en ciudades como Ascalón y Ecrón. Estas deidades, asociadas con la fertilidad, la guerra y la curación, respectivamente, indican la importancia de estas esferas en la vida filistea. La adopción y adaptación de dioses cananeos y egipcios subrayan la naturaleza sincrética de la religión filistea, reflejando un panorama de intercambio y adaptación cultural.
La evidencia arqueológica de santuarios y objetos de culto en Filistea revela una rica vida espiritual y religiosa, donde el arte y la ritualística se entrelazaban para expresar la devoción a sus dioses. Estos hallazgos, junto con las menciones bíblicas, nos ofrecen un vistazo a un aspecto central de la identidad filistea, mostrando un pueblo cuya vida espiritual era tan compleja y matizada como sus relaciones con los pueblos vecinos. Los centros espirituales y religiosos de Filistea eran sus templos, estructuras imponentes que servían como el corazón de la vida comunitaria y religiosa. Estos templos no solo eran lugares de adoración, sino también de reunión social y política, donde se celebraban festivales, se realizaban sacrificios y se consultaba a los oráculos. Los rituales filisteos, ricos en simbolismo y significado, abarcaban desde ofrendas y sacrificios animales hasta complejas ceremonias de purificación y festividades estacionales. La destrucción del templo de Dagón por Sansón, como se relata en Jueces 16, subraya la importancia de estos espacios sagrados en la cosmovisión filistea. Este acto no solo fue un golpe simbólico contra la autoridad filistea, sino también un ataque directo a su identidad religiosa y cultural. La arqueología ha revelado los restos de estos templos y sus artefactos rituales, ofreciendo una visión directa de estas prácticas religiosas y su evolución a lo largo del tiempo. El culto filisteo, caracterizado por un conjunto diverso de deidades y ceremonias intrincadas, manifiesta la pluralidad y la opulencia cultural de esta civilización. Analizando sus costumbres religiosas, es posible profundizar en la autopercepción filistea y su papel en el escenario mundial, además de comprender cómo se relacionaban e interactuaban con las creencias y tradiciones de los pueblos circundantes. La lengua de los filisteos se cuenta entre los misterios más profundos de la historia del Oriente Próximo antiguo. Se presume que originalmente empleaban un idioma de raíz indoeuropea, pero indicios apuntan a que eventualmente adoptaron el cananeo, hablado por las comunidades vecinas y subyugadas. Este cambio idiomático destaca la habilidad filistea para integrarse y absorber las culturas de aquellos a quienes dominaban o con quienes entablaban relaciones comerciales. La escasez de registros escritos filisteos complica la tarea de los historiadores de reconstruir su lengua materna. No obstante, nombres personales y palabras sueltas en documentos bíblicos y egipcios brindan indicios sobre su sistema lingüístico y por ende sus nexos y mezclas culturales con otros grupos del Mediterráneo antiguo. A pesar de que el estudio del idioma filisteo es parcial, resulta esencial para desentrañar la esencia e influencia filistea. Demuestra que, más allá de su reputación como combatientes implacables, poseían una notable capacidad para la adaptación cultural. Su transición lingüística de orígenes indoeuropeos hacia el cananeo evidencia la profundidad de su asimilación en la sociedad del Levante antiguo, recordándonos que los filisteos eran un colectivo dinámico y en constante evolución, cuya historia continúa siendo un terreno fértil para el análisis y el descubrimiento. Establecidos en un corredor costero clave del Levante, los filisteos disfrutaban de suelos fértiles y un clima propicio que favorecían una economía agrícola y comercial. Cultivaban una amplia gama de productos, desde granos hasta frutas y vegetales, empleando avanzadas técnicas de riego y cultivo para optimizar sus rendimientos. Esta prosperidad no solo garantizaba la autosuficiencia en alimentos, sino también un superávit para el comercio. A pesar de que el estudio del idioma filisteo es parcial, resulta esencial para desentrañar la esencia e influencia filistea. Demuestra que más allá de su reputación como combatientes implacables, poseían una notable capacidad para la adaptación cultural.
Su transición lingüística de orígenes indoeuropeos hacia el cananeo evidencia la profundidad de su asimilación en la sociedad del Levante antiguo, recordándonos que los filisteos eran un colectivo dinámico y en constante evolución, cuya historia continúa siendo un terreno fértil para el análisis y el descubrimiento. Establecidos en un corredor costero clave del Levante, los filisteos disfrutaban de suelos fértiles y un clima propicio que favorecían una economía agrícola y comercial. Cultivaban una amplia gama de productos, desde granos hasta frutas y vegetales, empleando avanzadas técnicas de riego y cultivo para optimizar sus rendimientos. Esta prosperidad no solo garantizaba la autosuficiencia en alimentos, sino también un superávit para el comercio. La posición costera de Filistea facilitaba el flujo mercantil con Egipto, el mundo egeo y otras áreas del Mediterráneo. Mediante la exportación de cosechas, manufacturas y metales, a cambio de artículos de lujo y recursos esenciales, contribuían a un dinámico intercambio cultural y económico que potenciaba el desarrollo de su comunidad. La prosperidad económica de Filistea estaba intrínsecamente vinculada a su capacidad para defender y expandir sus rutas comerciales y territorios agrícolas. La inversión en fortificaciones y el desarrollo de una poderosa flota no solo aseguraban la defensa de sus ciudades, sino también la protección de sus intereses comerciales, subrayando la importancia de la economía en la organización y estrategia filistea. Los filisteos eran conocidos por su destreza militar, tanto en el Antiguo Testamento como en registros egipcios. Su ejército, bien organizado y equipado, se destacaba en el uso del hierro, lo que les daba una ventaja tecnológica sobre sus adversarios en el campo de batalla. Las armas y armaduras filisteas, sofisticadas para su tiempo, incluían espadas, lanzas y cascos de hierro, testimoniando un avanzado conocimiento en metalurgia. La táctica militar filistea se caracterizaba por la combinación de unidades de infantería, carros de guerra y, en ocasiones, contingentes navales, mostrando una adaptabilidad y estrategia compleja en confrontaciones. Su capacidad para ejecutar ataques coordinados y defensas sólidas les permitió mantener el control sobre las ciudades-estado de Filistea y ejercer influencia en la región. Las batallas narradas en la Biblia, especialmente contra los israelitas, revelan el papel central de los filisteos en los conflictos del Levante antiguo. Historias como la victoria de David sobre Goliat ilustran no solo los enfrentamientos físicos, sino también el choque de ideologías y dioses, donde la destreza militar y la fe se entrelazan en el destino de las naciones. Goliat, el gigante filisteo vencido por David, es uno de los personajes más emblemáticos en la confrontación entre filisteos e israelitas. Su figura, descrita en 1 Samuel 6, simboliza la superioridad aparente de los filisteos en términos de fuerza militar y tecnológica. Goliat, con su armadura de bronce y lanza pesada, representa el pináculo de la destreza guerrera filistea, un desafío imponente para el incipiente reino de Israel. La historia de David y Goliat trasciende el relato de una simple batalla. Es un relato de fe, valor y el triunfo del ingenio sobre la fuerza bruta. La victoria de David se ha interpretado a lo largo de los siglos no solo como un milagro divino, sino también como la afirmación de la identidad y soberanía israelita frente a los poderosos adversarios extranjeros. La leyenda de David venciendo a Goliat continúa siendo un emblema de superación frente a los obstáculos. Independientemente de su marco histórico, Goliat personifica el espíritu combativo de los filisteos, una civilización cuyo impacto y herencia trascendieron sus batallas contra Israel. La organización política de Filistea
era notable por su división en polis autónomas, dirigidas cada una por un serén o caudillo, encargado de los asuntos domésticos y bélicos. Esta unión de ciudades posibilitaba una defensa unificada y una gestión conjunta en la diplomacia exterior, especialmente en las luchas contra los israelitas y otras entidades limítrofes. El cónclave de los 5 serenes de las ciudades filisteas más importantes fungía como la autoridad suprema, encargada de arbitrar conflictos internos y establecer la política unificada ante amenazas foráneas. Este esquema de liderazgo distribuido evidencia un primitivo sistema de diplomacia y colaboración interurbana, vital para el florecimiento y supervivencia de Filistea. La administración filistea, enfocada en la autonomía regional bajo una red de alianzas tácticas, demostraba ser un modelo de gestión adaptable y robusto. Mediante este mecanismo, Filistea no solo conservó su autonomía ante fuerzas foráneas, sino que también cultivó un sentimiento de unidad, pese a las disparidades entre sus distintas ciudades. Los tratos entre los filisteos y los patriarcas bíblicos Abraham e Isaac proporcionan una perspectiva inicial sobre las interacciones filisteo-israelitas. Estas historias en Génesis revelan una relación intrincada caracterizada tanto por disputas sobre recursos naturales como por convenios de paz. Abraham y Abimelec, monarca filisteo, establecen un acuerdo en Beerseba, sentando las bases para una coexistencia armónica a pesar de las tensiones existentes. Isaac, siguiendo los pasos de su progenitor, también se relaciona con los filisteos, afrontando celos y antagonismo por su éxito, pero eventualmente concertando un pacto de paz con Abimelec. Estos relatos no solo resaltan la reciprocidad y el antagonismo entre comunidades adyacentes, sino también la posibilidad de entendimiento y conciliación. La dinámica entre filisteos e israelitas, pese a ser comúnmente conflictiva, distaba de ser exclusivamente beligerante. Las experiencias de Abraham e Isaac con los filisteos desentrañan un escenario de relaciones humanas matizadas, donde la lucha por recursos y la búsqueda de estabilidad conviven con la diplomacia y el consenso, ofreciendo un marco para comprender las complejidades sociopolíticas del cercano Oriente Antiguo. La incautación del Arca de la Alianza por los filisteos, descrita en 1 Samuel 4, no solo señala un punto álgido de victoria bélica, sino también un significado religioso y cultural profundo. Para los israelitas, el arca era el símbolo de la presencia divina entre su gente, mientras que para los filisteos, su captura no solo marcaba un logro militar, sino también un reto a la deidad del Dios de Israel. Esta acción de dominio simbolizaba la profundidad del enfrentamiento y la rivalidad entre las dos culturas. La estancia del arca en territorio filisteo, sin embargo, estuvo marcada por una serie de calamidades interpretadas por los filisteos como señales de la ira divina. Este periodo culmina con la decisión de devolver el arca a los israelitas, evidenciando un reconocimiento implícito del poder del Dios de Israel, incluso en medio de su propia victoria. Este episodio subraya la complejidad de las interacciones entre filisteos e israelitas, entrelazando la guerra, la religión y la política. La devolución del arca y las consecuencias de su captura ilustran el profundo impacto de los símbolos religiosos en el antiguo cercano Oriente. Para los filisteos, el enfrentamiento con el Arca de la Alianza fue una lección en el poder de los símbolos y las creencias del enemigo, mientras que para los israelitas su retorno reafirmó la fe en su protección divina y su identidad como pueblo elegido. Sansón, uno de los jueces más emblemáticos de Israel, personifica la lucha interminable contra los filisteos. Su historia, llena de hazañas sobrehumanas y actos de venganza, se cuenta en el libro de los Jueces, capítulos 13 al 16,
y resalta la tensión constante entre Israel y Filistea. Las acciones de Sansón contra los filisteos, desde el asesinato de un león con sus propias manos hasta la destrucción de campos de trigo filisteos, simbolizan la resistencia israelita frente a la opresión. El episodio culminante de la vida de Sansón, su captura y posterior caída del templo de Dagón, llevando consigo a muchos filisteos, destaca no solo su fuerza, sino también la intervención divina en los asuntos humanos. Este acto final es a la vez una tragedia personal y un triunfo simbólico sobre los opresores filisteos, enfatizando la fe en que la justicia divina prevalecerá a pesar de las adversidades temporales. La narrativa de Sansón también refleja el complejo entramado de relaciones personales y políticas entre filisteos e israelitas, incluyendo matrimonios y alianzas. La figura de Sansón, con sus virtudes y defectos, humaniza la larga historia de conflicto entre estos dos pueblos, recordándonos que detrás de los relatos de batallas y conquistas hay individuos con sus propias historias, emociones y destinos. Samuel, distinguido como el último juez y el primero entre los profetas mayores, desempeñó un rol esencial en el cambio de Israel de ser una confederación tribal a convertirse en un reino unido bajo una sola corona. Su liderazgo, tanto espiritual como político, fue fundamental para preparar a Israel ante las amenazas persistentes de los filisteos, impulsando al pueblo hacia la unidad y la reafirmación de su compromiso con Dios, estableciendo así los cimientos para un Israel unificado y fortalecido. Guiados por Samuel, los israelitas alcanzaron triunfos destacados contra los filisteos, iniciando una nueva era en el equilibrio de fuerzas regional. La consagración de Saúl como el primer monarca de Israel por parte de Samuel marcó un momento de gran significancia simbólica, simbolizando la cohesión nacional y la subordinación de la autoridad política al mandato divino. Samuel encarnó el papel de un líder cuya legitimidad emanaba de su estrecha vinculación con Dios, un leitmotiv en la crónica israelita. La gestión de Samuel representó una fase de transición y cimientos para Israel definida por el enfrentamiento contra los filisteos y la forja de una identidad nacional consolidada. A través de su iniciativa para unir a Israel en contra de sus enemigos y su intervención en el establecimiento de la monarquía, Samuel emerge como una pieza clave en la unificación de Israel, como una entidad política y espiritual integrada. Saúl, coronado como rey en un instante de apremiante necesidad de un liderazgo resiliente ante la presión filistea, vio su reinado señalado por victorias bélicas, pero también por turbulencias y retos a su liderazgo. La batalla de Mical, donde Saúl y sus fuerzas obtuvieron un triunfo notable sobre los filisteos, evidenció su liderazgo militar, pero también las fricciones entre las aspiraciones personales y los mandatos divinos. David, primero pastor y luego guerrero bajo Saúl, se erigió como figura clave en el conflicto contra los filisteos. Su triunfo sobre Goliat no solo le granjeó renombre, sino que también simbolizó el albor de una nueva era en la historia de Israel. David personificó un liderazgo que amalgamaba la astucia bélica con una profunda devoción a Dios. La sucesión de Saúl a David estuvo marcada por tumultos, reflejando las complejidades de gobernar y suceder en momentos de adversidad. Pese a sus conflictos internos y externos, ambos monarcas jugaron roles vitales en la defensa de Israel contra los filisteos y en la afirmación del reino. Sus vidas entre logros y desventuras destacan el papel crítico del liderazgo en el destino nacional. Con David al mando,
Israel no solo consolidó su territorio, sino que también extendió sus lindes, afirmándose en la región. Mediante una estrategia de diplomacia, tácticas militares y alianzas, David logró dominar a los filisteos, garantizando la seguridad y estabilidad de su reino. Las ofensivas de David contra los filisteos, narradas en las Escrituras de Samuel, exhiben su maestría como estratega y líder. Al tomar la fortaleza de Jebús y proclamar Jerusalén como capital, no solo unió a Israel, sino que también cimentó los pilares para su prosperidad y crecimiento futuros. Su victoria sobre los filisteos y las naciones circunvecinas posicionó a Israel como una fuerza preeminente en el Oriente Próximo antiguo. Así, la época de David no se limita a ser un relato de conquistas y expansión, sino también de unificación política y espiritual. La consolidación de Israel bajo un mando fuerte y la instauración de Jerusalén como el núcleo espiritual y político fueron decisivos para la identidad israelí. Los logros de David frente a los filisteos y su herencia como monarca y guía espiritual imprimieron un sello perdurable en la historia de Israel, esbozando un paradigma de liderazgo que perduraría a través de las épocas. La historia de la relación entre filisteos e israelitas es una narrativa de coexistencia conflictiva, marcada tanto por enfrentamientos bélicos como por periodos de relativa paz. A lo largo de los siglos, estas dos culturas se influenciaron mutuamente en aspectos económicos, culturales y tecnológicos, a pesar de su antagonismo en el campo de batalla. Esta dinámica compleja subraya la interdependencia inevitable entre pueblos vecinos, incluso en tiempos de hostilidad abierta. Los momentos de coexistencia pacífica ofrecen una visión de lo que podría haber sido una relación más armoniosa si no fuera por las presiones políticas y territoriales. Durante estos tiempos, el comercio entre filisteos e israelitas floreció, permitiendo el intercambio de bienes y conocimientos. Sin embargo, estas fases de paz eran a menudo breves, interrumpidas por nuevas oleadas de conflicto que surgían de ambiciones expansionistas o de la competencia por recursos escasos. La interacción entre filisteos e israelitas, por lo tanto, no puede reducirse a una simple narrativa de enemistad. Más bien, refleja la complejidad de las relaciones humanas, donde la guerra y la paz, el odio y la cooperación coexisten y se entrelazan, dejando un legado mixto que resuena en la historia y la memoria colectiva de ambos pueblos. El declive de Filistea comenzó gradualmente después de las conquistas y el fortalecimiento del reino israelita bajo David y Salomón. Las victorias militares de Israel, combinadas con el surgimiento de nuevas potencias en la región, como el Imperio Asirio, comenzaron a mermar la influencia y el poder de los filisteos. Este periodo marcó el inicio de un lento pero irreversible proceso de declinación, en el cual Filistea pasó de ser una de las principales potencias del Levante a una entidad política y militarmente subordinada. La pérdida de independencia y autonomía fue acompañada por cambios culturales y demográficos, a medida que los filisteos se integraban cada vez más con los pueblos vecinos. Aunque Filistea nunca desapareció por completo del mapa político del antiguo cercano Oriente, su papel y estatus se transformaron profundamente. La identidad y la cultura filisteas, aunque influenciadas por sus conquistadores y vecinos, lograron perdurar en algunos aspectos, pero el esplendor de sus días de gloria quedó en el pasado. El declive de Filistea es un recordatorio de la impermanencia del poder y la influencia en la historia humana. Las civilizaciones y los pueblos pueden alcanzar grandes alturas, pero también enfrentan periodos de declive y transformación. La historia filistea, desde su ascenso hasta su caída,
ilustra la complejidad de la supervivencia y adaptación de una cultura en un mundo en constante cambio. Las vaticinaciones contenidas en las Sagradas Escrituras acerca del futuro de Filistea ilustran la fricción y antagonismo que definieron su vínculo con Israel. Las revelaciones proféticas en textos como Jeremías, Ezequiel y Zacarías auguran la ruina y penalización de Filistea debido a su hostilidad hacia Israel y su rechazo al dominio divino. Tales predicciones no solo presagian la decadencia bélica y la erosión del poder filisteo, sino que también representan una censura ética hacia sus costumbres religiosas y culturales. No obstante, más allá del marco bíblico, el porvenir de Filistea se vio afectado por dinámicas geopolíticas de mayor envergadura en el antiguo Oriente Próximo. La influencia de imperios en ascenso y la inclusión forzosa en conglomerados de poder más extensos fueron determinantes en la redefinición del destino filisteo. Desde esta perspectiva, el cumplimiento de las profecías bíblicas se interpreta como parte de un fenómeno histórico extenso que impactó a la región en su conjunto. La referencia a Filistea en los textos proféticos resalta su relevancia dentro de la tradición bíblica, no únicamente como contrincantes de Israel, sino igualmente como actores en el diseño divino para el área. Mediante estas profecías, se mantiene viva la memoria de Filistea y se asegura su huella en el legado sagrado y en la evolución del monoteísmo. La incursión de los asirios constituyó un momento crucial para Filistea y sus ciudades-estado. Las invasiones asirias en el Levante, notorias por su devastadora eficiencia militar, condujeron a la subordinación de Filistea, poniendo fin a su era de soberanía. Este lapso de dominio asirio no solo transformó el escenario político regional, sino que también marcó una transición significativa en el destino de los filisteos, quienes evolucionaron de ser soberanos de su territorio a vasallos de un imperio. Con la dominación asiria, las urbes filisteas vieron mermada su independencia, siendo obligadas a contribuir con tributos y soporte bélico a sus dominadores. Este sometimiento tuvo un impacto considerable en la estructura económica y social filistea, coartando su capacidad para preservar su singularidad cultural y política. No obstante, pese a este yugo, los filisteos persistieron en la región, adaptándose a las nuevas dinámicas políticas y subsistiendo dentro del imperio asirio. La conquista asiria y la consiguiente hegemonía sobre Filistea ejemplifican la fragilidad de las entidades estatales menores frente a los colosos de la antigüedad. Aunque el imperio asirio significó el cierre de la etapa de independencia filistea, también inauguró un período de resistencia y adaptación, atestiguando la tenacidad filistea ante las adversidades de un entorno en perpetua transformación. La proximidad de Filistea a Egipto y las fluctuantes dinámicas de poder en la región llevaron a una compleja relación entre ambos. Durante diversos periodos, los filisteos experimentaron tanto la hostilidad como la alianza con los faraones egipcios, reflejando el cambiante paisaje geopolítico del antiguo cercano Oriente. Esta relación no solo tuvo implicaciones militares y políticas, sino que también facilitó intercambios culturales y comerciales, enriqueciendo a ambas sociedades. La influencia egipcia en Filistea es evidente en aspectos de su arte, religión y prácticas funerarias, indicando un grado de sincretismo cultural que caracterizó a la región. Los hallazgos arqueológicos, incluyendo cerámica y objetos de arte, sugieren una fusión de estilos y motivos, demostrando la absorción de elementos egipcios en la cultura filistea. Esta influencia mutua subraya la naturaleza interconectada de las civilizaciones antiguas, donde las fronteras culturales
eran permeables y el intercambio era una constante. El papel de Egipto como una potencia fluctuante en la vida de Filistea ilustra cómo las alianzas y enemistades externas pueden influir profundamente en el destino de un pueblo. A través de sus interacciones con Egipto, los filisteos se encontraron en el centro de las luchas de poder del antiguo Cercano Oriente, navegando por un mundo donde la supervivencia dependía tanto de la diplomacia como de la fuerza militar. La llegada de los babilonios a Filistea no solo alteró la estructura política y social de la región, sino que también llevó a una reevaluación forzada de las identidades filisteas en un mundo en constante cambio. La imposición de la cultura y administración babilónicas desafió las tradiciones filisteas establecidas, obligando a una interacción cultural que, aunque a veces conflictiva, también permitió la aparición de nuevos modos de expresión y entendimiento cultural. Este choque de civilizaciones, lejos de ser un mero episodio de conquista, se convirtió en un proceso dinámico de transformación cultural. La influencia de la ocupación babilónica en la configuración urbana y en el día a día de Filistea constituye otro capítulo notable. Las metrópolis filisteas, antes caracterizadas por su independencia y configuración distintiva, experimentaron transformaciones sustanciales bajo la soberanía babilónica, desde ajustes en la gestión administrativa hasta la adopción de costumbres y ritos foráneos. Estas alteraciones manifiestan la dinámica compleja entre el invasor y el sometido, evidenciando que el establecimiento de dominio no implica necesariamente la aniquilación de la identidad previa. La oposición filistea contra el control babilónico, aunque escasamente registrada, revela su tenacidad inalterable. Mediante formas de resistencia tanto ocultas como manifiestas, los filisteos manifestaron su negativa a ser absorbidos por completo en el imperio babilónico. Dicha resistencia, ya sea simbólica o concreta, resalta el valor que los filisteos asignaban a su autonomía cultural y política, incluso en las etapas más sombrías de su existencia. El destierro babilónico no solo dispersó a los filisteos a lo largo de distintos territorios, sino que también propició un encuentro más intenso con diversas culturas y poblaciones subyugadas. Este crisol de experiencias enriqueció culturalmente a los filisteos durante su exilio, permitiéndoles tanto influir como ser influenciados por la extensa red de comunidades bajo el imperio babilónico. Este intercambio en el contexto babilónico rememora la conectividad entre las culturas de la antigüedad. El análisis y recuperación de reliquias filisteas de esta era ofrecen una perspectiva invaluable sobre la vida bajo la hegemonía babilónica, desde artefactos de uso diario hasta elementos de índole religiosa. Estos objetos narran historias de adaptación, oposición y persistencia. La arqueología, por tanto, no solo rescata restos del pasado, sino que también reinterpreta la vivencia filistea en un marco histórico más amplio. La herencia lingüística filistea en la era babilónica también es digna de atención. Frente a la presión de asimilar el arameo como lengua vehicular, hay indicios que sugieren que los filisteos mantuvieron aspectos de su propio idioma, integrándolo y fusionándolo con el arameo y otros idiomas del imperio. Este fenómeno lingüístico es testimonio de la complejidad de la identidad filistea, capaz de transformarse y simultáneamente preservar un vínculo con sus orígenes. En la esfera espiritual, el exilio y la ocupación babilónica confrontaron a los filisteos con un abanico de doctrinas y rituales religiosos. Esta situación favoreció una fusión de divinidades y prácticas rituales, diversificando el panteón y la expresión religiosa filisteos. Este proceso de amalgama resalta la capacidad de adaptación y flexibilidad de la percepción filistea ante las alteraciones derivadas de la conquista y el desplazamiento.
La crónica de Filistea bajo el cetro babilónico subraya la resiliencia humana ante situaciones adversas, la trayectoria filistea delineada por la dominación, el destierro y la perseverancia brinda enseñanzas importantes sobre la supervivencia cultural y la identidad en épocas de transición. El estudio de esta fase permite valorar la determinación de los filisteos y su aporte perdurable al mosaico cultural del Oriente Próximo antiguo. El análisis detallado de los asentamientos filisteos a través de excavaciones y estudios arqueológicos ofrece perspectivas únicas sobre su organización social y estructura de poder. Estos asentamientos, caracterizados por su planeación urbana y fortificaciones, señalan no solo una preocupación por la defensa, sino también un alto grado de organización social y política. La existencia de palacios y templos dentro de estos complejos urbanos sugiere una sociedad estratificada pero eficiente, donde líderes y sacerdotes desempeñaban roles clave en la administración de la vida comunitaria y religiosa. La cerámica filistea, con sus distintivos diseños y técnicas de fabricación, sirve como un testimonio silencioso de su sofisticación artística y tecnológica. A través del estudio de estos artefactos, los investigadores han podido rastrear influencias culturales y comerciales entre los filisteos y otras civilizaciones del Mediterráneo. Esta cerámica no solo cumplía con propósitos utilitarios, sino que también desempeñaba un papel en las prácticas rituales y ceremoniales, reflejando la intersección entre la vida cotidiana y la esfera sagrada. La destreza de los filisteos en la metalurgia, evidenciada por el descubrimiento de armas y herramientas avanzadas, ilustra su capacidad para adoptar y adaptar tecnologías de otras culturas, mejorando sus propias prácticas de fabricación. Este conocimiento técnico no solo les proporcionó ventajas en el campo de batalla, sino que también fomentó el desarrollo de la artesanía y el comercio, elementos esenciales para el florecimiento económico de cualquier civilización antigua. En el plano religioso, los filisteos introdujeron en la región una diversidad de prácticas y deidades, algunas de las cuales fueron incorporadas por pueblos vecinos. Esta mezcla de creencias y rituales destaca el carácter cosmopolita de la sociedad filistea, abierta a influencias externas, pero también capaz de influir en el entorno religioso de su época. El sincretismo religioso, resultado de estas interacciones, es un claro ejemplo de cómo las fronteras culturales en el antiguo Cercano Oriente eran fluidas y permeables. Además, la aportación filistea en el ámbito agrícola y en las metodologías de cultivo de la zona merece una mención destacada. Su implementación de variedades agrícolas innovadoras y sistemas de riego avanzados jugó un papel crucial en la ampliación y mejora de las técnicas agrónomas locales, beneficiando notoriamente la economía de la región y la alimentación de sus pobladores. Esta capacidad para innovar en la agricultura demuestra un conocimiento profundo del medio ambiente y una adaptabilidad que distinguía a los filisteos. En materia de arte, los filisteos aportaron un legado de creatividad y manifestación que enriqueció el entorno cultural del territorio. Desde esculturas y bajorrelieves hasta orfebrería y utensilios diarios, el arte filisteo mostraba una estética única que incorporaba y transformaba influencias foráneas. Este legado artístico, aunque a veces opacado por el de civilizaciones más renombradas, es vital para entender la diversidad y la riqueza de las expresiones culturales en el antiguo Oriente Próximo. Las investigaciones sobre los filisteos han desentrañado la complejidad de sus redes comerciales, extendiéndose por el Mediterráneo y más allá.
Estos intercambios no solo propiciaron el flujo de mercancías, sino también la diseminación de ideas y técnicas, estableciendo a los filisteos como figuras clave en el comercio internacional de la época. Su involucramiento en estas redes comerciales destaca la necesidad de percibir a los filisteos no únicamente en el contexto de sus altercados con Israel, sino como entidades activas en la economía mundial de su era. El legado cultural filisteo continúa siendo un terreno prometedor para la investigación y el hallazgo. Con el avance de descubrimientos arqueológicos y el refinamiento de interpretaciones históricas, la representación de los filisteos se enriquece constantemente, brindando perspectivas frescas sobre esta fascinante civilización del pasado. Reconocer su complejidad y sus aportes al tapiz cultural del antiguo Oriente Próximo es crucial para una apreciación más íntegra de la historia humana. La época helenística no solo abrió un nuevo capítulo en la historia de Filistea, sino que también inauguró una era de intercambio cultural de magnitud sin precedentes. La influencia de las ideas y prácticas griegas, introducidas por las conquistas de Alejandro Magno, brindó a los filisteos, al igual que a muchas otras comunidades del mundo antiguo, la posibilidad de fusionar el rico patrimonio cultural heleno con sus propias tradiciones y prácticas. Este fenómeno de sincretismo cultural trascendió la superficie social filistea, impactando profundamente en su visión del mundo y en sus interacciones tanto espirituales como terrenales. La arquitectura y el urbanismo de Filistea, bajo el dominio helenístico, reflejan de manera palpable esta amalgama cultural. Las estructuras y planificaciones de ciudades comenzaron a reflejar el estilo y la funcionalidad griegos, incorporando ágoras, teatros y otros elementos típicos de las polis helenísticas, mientras se mantenían fieles a sus raíces con la preservación de sus propios sitios de importancia cultural y religiosa. Este entrelazado de influencias se convirtió en una característica distintiva del paisaje urbano de Filistea, simbolizando la convivencia de múltiples identidades dentro de un mismo marco geográfico y social. El idioma y la literatura filisteos también experimentaron transformaciones significativas durante este periodo. Aunque el griego se convirtió en la lengua franca de la administración y el comercio, facilitando la comunicación dentro del vasto imperio helenístico, las lenguas locales no desaparecieron. En cambio, se adaptaron, absorbiendo vocabulario, estilos literarios y conceptos filosóficos griegos, lo que llevó a una rica tradición literaria híbrida que reflejaba la complejidad de la sociedad filistea. La religión en Filistea, al igual que en otros aspectos de su cultura, no quedó inmune a las influencias helenísticas. El panteón filisteo se vio expandido y en algunos casos reinterpretado a través del prisma de las deidades griegas. Este sincretismo religioso no solo demuestra la flexibilidad y apertura de los filisteos hacia las ideas religiosas externas, sino que también refleja una tendencia más amplia en el antiguo cercano Oriente, donde las fronteras entre los sistemas de creencias eran a menudo fluidas y permeables. En el ámbito de las artes y la artesanía, la influencia griega en Filistea impulsó un renacimiento en la producción de bienes culturales. La cerámica, la escultura y el trabajo en metal florecieron bajo nuevas formas y técnicas inspiradas en los modelos helenísticos, al mismo tiempo que conservaban un sello distintivamente filisteo. Este fenómeno no solo enriqueció el patrimonio artístico de Filistea, sino que también contribuyó al diálogo cultural en curso dentro del Mediterráneo helenístico. Asimismo, la administración y la organización política en Filistea se vieron profundamente influenciadas por los modelos helenísticos.
La adopción de prácticas administrativas griegas contribuyó a una mayor eficiencia y estandarización en la gestión de las ciudades-estado, promoviendo un sentido de unidad y cohesión entre las diversas comunidades filisteas que hasta entonces se habían regido de manera relativamente independiente. El impacto de la helenización en Filistea también plantea preguntas sobre la resistencia y la aceptación de las influencias culturales externas. Aunque la integración de elementos griegos fue amplia, no se realizó sin cierto grado de resistencia y reinterpretación local. Esta tensión entre la asimilación y la preservación de la identidad cultural subyace a muchos de los cambios que Filistea experimentó durante el período helenístico, reflejando un equilibrio delicado entre la apertura hacia lo nuevo y el compromiso con la tradición. Finalmente, la época helenística en Filistea subraya la influencia transformadora de imperios y culturas hegemónicas en la redefinición de identidades locales. Aunque este periodo señaló el comienzo de la disolución de Filistea como entidad singular, también evidencia la habilidad filistea de adaptarse y evolucionar ante los desafíos planteados por la marea de la historia universal, legando una huella que, si bien alterada, se mantuvo en el entramado cultural e histórico de la región. Los filisteos, comúnmente interpretados a través de sus enfrentamientos con Israel, proporcionan una visión extendida sobre la diversidad y el dinamismo del antiguo Oriente Próximo. Su herencia, influencias y contribuciones actúan como un testimonio de una civilización que desempeñó un rol crucial no solamente en confrontaciones militares y políticas, sino también en la dinámica de intercambio cultural y tecnológico que definió la región. Esta interacción y mutua influencia con sus vecinos destaca una civilización que estaba lejos de ser aislacionista o uniforme. La capacidad filistea de ajustarse a las variaciones de su contexto y perdurar a lo largo de diferentes épocas y dominaciones foráneas refleja una resiliencia y perspicacia que frecuentemente es subestimada. Su asimilación de costumbres y técnicas foráneas a su propia esfera cultural, desde avances en la metalurgia hasta desarrollos en artes y espiritualidad, demuestra un pragmatismo y una disposición hacia la innovación. Estas características de la civilización filistea subrayan la interrelación de las sociedades antiguas, donde la supervivencia emanaba tanto de la competencia bélica como de la destreza para la diplomacia y el intercambio cultural. El análisis de los filisteos nos invita a revisar nuestra percepción sobre la identidad y la alteridad en los tiempos antiguos. Mediante su relato en la Biblia y los hallazgos arqueológicos, observamos cómo las identidades se construían y reconstruían en un marco de dinámicas de poder, intercambios culturales y relatos compartidos. Esta dinámica de construcción identitaria no era exclusiva de los filisteos, sino de todos los pueblos del antiguo Oriente Próximo, cada uno aportando a una amalgama de identidades que era mucho más fluida y compleja de lo que permiten las simplificaciones. Por ende, los filisteos ocupan un espacio esencial en nuestro entendimiento de la antigüedad, como una era caracterizada por la diversidad y la interacción cultural. Al estudiar la historia filistea, nos enfrentamos a interrogantes sobre cómo las culturas definen su propia imagen en contraposición a el otro, y cómo estas definiciones moldan las interacciones sociales y políticas. Este enfoque nos desafía a mirar más allá de los clichés y valorar la profundidad de las sociedades ancestrales. Explorar la historia de los filisteos también nos invita a reflexionar sobre los mecanismos de memoria y olvido en la historia. La forma en que recordamos a los filisteos hoy, a menudo a través de la lente de sus adversarios, subraya el papel de la narrativa y el poder en la construcción de la historia.
Reconocer las múltiples facetas de los filisteos es un paso hacia la comprensión de cómo las historias son contadas y recordadas, y de quién tiene el poder de definir la identidad de un pueblo. Además, el legado de los filisteos como uno de los pueblos del mar amplía nuestro entendimiento de la antigua economía mundial, subrayando la importancia del comercio marítimo y los contactos culturales a través de las vastas redes del Mediterráneo. Su rol en estas redes comerciales y culturales destaca la interdependencia económica de la región y el papel del mar como una avenida para la interacción y el intercambio. En última instancia, la historia de los filisteos es un recordatorio de la rica tapestría de la humanidad y de la importancia de mirar más allá de las narrativas dominantes para apreciar la diversidad del pasado humano. A medida que continuamos explorando y desentrañando los misterios de los filisteos y otras culturas del antiguo cercano Oriente, nos acercamos a una comprensión más completa y matizada de la historia humana. Por lo tanto, la invitación a estudiar a los filisteos es también una invitación a dialogar con nuestro pasado, a cuestionar nuestras suposiciones y a ampliar nuestro marco de referencia histórico. A través de este diálogo, podemos comenzar a apreciar no solo la complejidad de los filisteos como pueblo, sino también la intrincada red de relaciones, influencias y eventos que forman nuestro mundo compartido. La reevaluación de los filisteos, desde las sombras de los adversarios bíblicos hasta actores principales en el teatro del desarrollo humano, marca un cambio significativo en nuestra comprensión de la antigüedad. Este cambio no solo desafía las narrativas establecidas, sino que también amplía nuestro horizonte sobre la complejidad de las sociedades pasadas. Al sumergirnos en el estudio de los filisteos, enfrentamos el reflejo de nuestra propia búsqueda de identidad y pertenencia en un mundo interconectado. El renovado interés en los filisteos subraya el imperativo de revisitar y reinterpretar culturas y civilizaciones que han sido marginadas o mal comprendidas por la historiografía. Cada hallazgo arqueológico y relectura de textos antiguos nos acerca más a una visión más compleja de estas comunidades, desvelando su aporte al legado colectivo de la humanidad. Este proceso de redescubrimiento nos permite escuchar las diversas voces del pasado, sacando a relucir narrativas ocultas y visiones del mundo que habían quedado en el olvido. Esta reexploración de la historia y cultura filistea nos motiva igualmente a reflexionar sobre la relevancia de la tolerancia y el respeto hacia la diversidad cultural. Al adentrarnos en las tradiciones, creencias y retos enfrentados por los filisteos, reconocemos el valor que la diversidad aporta a nuestra experiencia colectiva como seres humanos. Este reconocimiento puede actuar como catalizador para una mayor comprensión y apreciación de la pluralidad cultural en nuestra época. El examen de la historia filistea también nos educa sobre la fugacidad del poder y la influencia. Al contemplar el auge y declive de Filistea, nos hacemos conscientes de la naturaleza efímera de las civilizaciones, recordándonos que los imperios de hoy pueden ser los vestigios del mañana. Esta perspectiva nos incita a adoptar una humildad compartida y a asumir una responsabilidad para con las futuras generaciones. El patrimonio filisteo, abundante en expresiones artísticas, arquitectónicas y artesanales, nos brinda un vislumbre de la estética y valores de una sociedad que apreciaba tanto la belleza como la practicidad. El estudio de estos objetos no solo amplía nuestra apreciación artística, sino que también nos vincula emocionalmente con seres de otra época que compartieron deseos, miedos y sueños similares a los nuestros. Al profundizar en el conocimiento sobre los filisteos, es vital prestar atención a las enseñanzas que su interacción con el entorno nos proporciona.
Su capacidad de adaptación y sus métodos de supervivencia ante los desafíos bélicos y los vaivenes climáticos ofrecen lecciones pertinentes frente a las problemáticas ambientales actuales. La narrativa de los filisteos nos recuerda que la historia no la escriben únicamente los victoriosos, sino también aquellos cuyas voces han sido silenciadas o pasadas por alto. Reconocer estas historias alternativas no solo es un acto de justicia hacia el pasado, sino que enriquece nuestra comprensión de la complejidad y riqueza de la experiencia humana. De esta forma, el estudio sobre los filisteos trasciende la investigación académica para convertirse en una exploración de la profundidad de la condición humana, instándonos a cuestionar nuestras percepciones y a abrazar la intrincada y diversa naturaleza de nuestro legado común. En este camino de descubrimiento encontramos no solo respuestas, sino también preguntas más esenciales sobre nuestra identidad y nuestra relación con el legado de nuestros antepasados.